Buenos días, hermanos, bienvenidos a Casa sobre la Roca. Vamos a entonar este hermoso canto para nuestro servicio de resurrección de esta mañana. Se llama En aquella cruz. Nuestro siguiente canto, hermanos, canto de Tu amor me inundó. Tu amor
pues ahora, hermanos, tenemos tiempo para nuestro pastor Ricardo. Hola hermanos, bienvenidos una vez más. Les doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí delante de ustedes, detrás o al frente más bien de este teléfono para poder compartir la palabra de Dios, las buenas nuevas con ustedes, amigos, hermanos, familiares, los que se conectan y tienen a bien escucharnos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo de resurrección. Les doy gracias a Dios por la vida, por la oportunidad de estar aquí delante de ustedes, también por la resurrección que celebramos en nuestro Señor Jesucristo, por el poder de la resurrección y la vida nueva en Cristo. Gracias al Señor. Le doy gracias a Dios por Misael, que está con nosotros cantando estas alabanzas. Ya lo extrañábamos, seguramente ustedes también. Buen trabajo, qué bendición. Y bueno, yo quiero aprovechar este tiempo para decirles que les amamos, los extrañamos, quisiéramos estar con ustedes. Y yo sé que pronto, primeramente Dios, tenemos esperanza que las cosas se van a poner en la normalidad, por así decirlo. Pero si no, pues confiamos en el Señor. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es fiel. Y Dios está en su trono y Él gobierna sobre todas las cosas. Así que quiero recordarles que a las 10 de la mañana también el pastor Lorenzo en la página de la iglesia Manuel va a reunirse y a predicar a las 10 de la mañana para que ustedes se conecten también. A los que están acá, bienvenidos una vez más a la iglesia Casa sobre la Roca. Estamos contentos de que estén con nosotros. Compartan este video, denle compartir, share, para que otros también puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias por hacerlo. Muy bien, están viendo por ahí la página de Facebook y luego también la página de Casa sobre la Roca para que vayan y encuentren más información acerca de nosotros, quiénes somos, en qué creemos. Ahí pueden ustedes compartir, incluso llenar para peticiones de oración. Si tienen alguna, compártanla con nosotros también en este momento. Y si quieren, para los que son de la iglesia y para los que quieren ofrendar, diezmar y ayudar a Casa sobre la Roca a salir adelante, también allí hay la página de internet y hay un número que pueden ustedes mandar un texto y dan instrucciones para cómo ofrendar y diezmar en Casa sobre la Roca. Así que pueden hacerlo en este momento si gustan. Quiero compartirles brevemente, en una manera práctica, en una manera muy, muy sencilla, especial. Quiero compartirles acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la resurrección, pues siempre estamos hablando de un evento histórico. Estamos hablando de un personaje histórico, de una persona en un tiempo en la historia, nuestro Señor Jesucristo, que vivió, que murió una vida perfecta y que luego a la edad de los 33 años aproximadamente el Señor murió en una cruz, en la cruz del Calvario, fue crucificado, lo entregaron, lo azotaron, lo maltrataron, lo injuriaron, y el Cordero Perfecto, el hombre, aquel hombre perfecto fue a la cruz para redimirnos, tomando nuestro lugar y morir así para pagar por nuestros pecados. Dice la Biblia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la sangre de los machos cabríos en el Antiguo Testamento solo los cubría. Cristo los quita, la sangre de Cristo quita el pecado, ¿verdad? Quita completamente, los borra. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Sin embargo, 3 días después, el Señor Jesucristo resucitó, se levantó de entre los muertos para jamás volver a morir. 3 días después bastaron para que la piedra de la tumba fuera removida y Cristo Jesús saliera victorioso de la muerte y ahora a nosotros darnos esperanza también. Y yo quiero compartirles pues
¿Qué es lo que significa la resurrección para el cristiano? ¿Verdad? Entonces el tema de esta mañana, si lo tienen ahí, va a aparecer en sus pantallas para que ustedes lo sigan o tomen notas si gustan. Estamos haciendo un esfuerzo para poder compartir de una manera más eficiente el mensaje. Entonces ahí van a aparecer algunas notas o los puntos principales. La resurrección de Jesucristo es lo que significa para nosotros. Primero los Corintios 15, me voy a permitir leerles. Primero los Corintios 15, versículo 51 al 58. No vamos a leer mucho, pero solamente este pasaje que es importante y habla de la resurrección de Cristo. Primero los Corintios 15, 51 al 58. Dice así la palabra de Dios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense que los 4 evangelios narran la resurrección del Señor Jesucristo, porque es importante los 4. Apareció más de 500 personas después de muerto, en ese tiempo de 40 días. Hablando de la cuarentena, de ahí viene, ese es otro tema que podríamos tratar. Es la prueba que Dios aceptó el sacrificio de Cristo cuando Él vino a morir, el hecho de que Cristo haya resucitado de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo es la base fundamental del cristianismo, porque si Cristo no resucita, entonces vana es nuestra predicación, dijo el apóstol Pablo. Y existe un problema trágico entonces si realmente Cristo no resucitó, porque la resurrección de Cristo es un hecho fundamental para la fe cristiana, el cristiano, y es un hecho comprobado. Entonces mi tema no es exactamente dar pruebas de la resurrección, sino más bien de explicar de una manera práctica cuál es el significado para su vida, para mi vida, el día de hoy. ¿Qué significa la resurrección de Cristo? Entonces entremos de lleno al tema. Y el primer punto es este, que va a aparecer aquí de mi lado derecho, izquierdo, no sé exactamente dónde, pero va a aparecer allí. La resurrección de Cristo significa que hay vida eterna después de la muerte. Hay vida eterna después de la muerte. Dice la palabra de Dios en Hechos 1 que los apóstoles miraron a Cristo ascender al cielo, y cuando ascendía al cielo en Hechos 1, dice la Biblia que un ángel del cielo apareció diciéndoles: así como habéis visto a Jesús ir al cielo, así vendrá otra vez. Y si Cristo resucitó y ascendió al cielo, entonces la vida después de la muerte es una realidad. Entonces la esperanza del cristiano en vivir después de esta vida es una certeza, es una realidad. La vida no termina entonces con la muerte física, solo comienza. Estamos entonces en esta vida de paso si creemos y entendemos las promesas de Dios en cuanto a la promesa de la vida eterna. Significa entonces que si la vida eterna es cierto, entonces significa que hay un infierno entonces también, que hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Porque si el cielo existe, entonces también el infierno existe, déjeme decirle. Y si el infierno existe, cada uno debería de preguntarse entonces, bien, ¿estoy dirigiendo mi vida rumbo al infierno o rumbo al cielo?
Con la resurrección de Cristo tenemos seguridad y certeza de una esperanza bienaventurada, decía el apóstol Pablo allá en Tito capítulo 2, versículo 13, la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Cristo le dijo al ladrón en la cruz, cuando celebramos la muerte del Señor Jesucristo, Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, asegurando la vida eterna después de la muerte. Porque la muerte es solo una separación del alma y del cuerpo. La muerte, no todo termina en el sepulcro, sigue la vida eterna, y cada uno de nosotros entonces estará delante del Padre Celestial argumentando por qué podrá uno estar en el cielo por la eternidad. ¿Y por qué o cómo le contestaría a usted si Dios le hiciera esas preguntas? ¿Por qué te dejó entrar a la presencia y disfrutar de la eternidad? ¿Cuál será su respuesta delante de Dios? Ojalá que sea porque por la gracia de Dios, Cristo Jesús me salvó y me compró con su sangre preciosa para poder tener vida eterna. Esa es la respuesta. Mejor con palabras un poquito diferentes, pero Cristo Jesús ganó nuestra salvación en la cruz y resucitando otra vez. Cristo fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté también nosotros estemos. En Juan 14, capítulo 1, versículos 14, versículos 1 al 6. Un lugar exclusivo para los que creen en Él, para los que confían, depositan su fe en Él. Entonces los muertos en Cristo resucitan. Todos los muertos en Cristo se levantarán un día y seremos transformados. Porque lo que estamos diciendo entonces es que hay vida eterna después de la muerte. Eso es lo que significa la resurrección. Ellos se levantarán, serán transformados. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos transformados juntamente después de ellos. Entonces, la resurrección de Cristo tiene un significado muy real para usted y para mí. Crea en Dios usted o no crea en Dios usted. Y el significado es que hay vida después de la muerte. Entonces, ¿está usted listo? ¿Estás listo para morir en esta vida y enfrentarte a una eternidad con Dios o sin Dios? Otro punto muy importante que quiero compartirles es lo que significa la resurrección. La resurrección también significa que tenemos victoria sobre el pecado. Si Cristo resucitó, entonces Cristo venció la muerte. Y si Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado también. Cristo venció el pecado. Dice el pasaje que leímos, dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Ya no hay poder. El pecado ya no tiene poder, la muerte ya no tiene poder, el sepulcro ya no tiene poder. Ahora Cristo Jesús ha vencido la muerte. Y tenemos nosotros el poder, el mismo poder de Cristo de la resurrección para poder vencer el pecado y la tentación. Ahora tú y yo, cristianos, podemos vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Ahora tenemos ese poder de Cristo. Tenemos ahora el poder para vencer cualquier pecado que se nos enfrente. Sí podemos vivir vidas santas, victoriosas, entregadas a Cristo Jesús, porque Él venció la muerte, porque Él vive, Él conquistó el pecado. Y si entiendo que Él vive y que está conmigo y yo en Él, yo puedo tener la victoria sobre el pecado y la tentación también. Cristo venció la muerte y el pecado cuando se levantó de los muertos. Y ahora nosotros, precisamente porque Él vive, tenemos esperanza de vivir una vida victoriosa sobre nuestros pecados y tentaciones. No tenemos excusa, hermanos, amigos, en Cristo Jesús. No tenemos excusa para seguir pecando. No tenemos excusa para decir que somos humanos y que nos equivocamos. Claro que no somos perfectos y eso sí lo entiendo. Pero no podemos siempre estar excusándonos todo momento por nuestro pecado, por nuestra carnalidad, para no tener victoria en Cristo Jesús. No podemos, o más bien no debemos ser dominados, esclavizados por el pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene ese poder. Ahora Cristo vive en nosotros y si Él resucitó, entonces tenemos victoria sobre el pecado. Podemos vencer ese pecado.
Entonces significa que sí vale la pena vivir una vida limpia. Significa que vale la pena vivir una vida consagrada a Dios, una vida pura, una vida santa, una vida apartada para Dios. Porque creemos en un Cristo vivo que bendice la santidad. Creemos en un Cristo vivo que bendice al hombre consagrado, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Creemos en un Dios que recompensa la santidad y bendice la consagración. Entonces vale la pena vivir para Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, tenemos victoria sobre el pecado. Lo podemos vencer. Ahora, si Cristo no resucitó, entonces, como dijo Pablo, comamos y vivamos que mañana moriremos. Pero esa no es la verdad. La verdad es, Cristo resucitó, tenemos victoria sobre el pecado. Número 3. El tercer punto es este. La resurrección de Cristo significa que tenemos paz en medio de la aflicción. En otras palabras, podemos tener paz en medio del dolor por confiar en la victoria de Jesucristo sobre la muerte. En Juan 16, el Señor Jesucristo le recordó a los apóstoles y si no me equivoco, es aquel pasaje que les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 16, 33. Miren, voy a permitir leerles el pasaje. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, era otro pasaje. Pero vean lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, en el mundo habrá dolor, habrá preocupación, habrá necesidad, habrá enfermedad, habrá malentendidos, habrá frustración, ansiedad. Sí, eso todos lo pasamos. Pero dice la palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Cristo está contigo, Cristo está conmigo, hermano. Y si Cristo está con nosotros, entonces eso debe de ser diferencia en cómo hablamos, en cómo pensamos, en cómo vemos las cosas. Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, tenemos la paz de Dios. Y la paz de Dios significa no entrar en pánico, no entrar en estar histéricos, en comenzar a gritar y comenzar a estresarnos. La paz de Dios significa que podemos nosotros tranquilizarnos y confiar en que Dios obre, en que Dios se mueva, en que Dios haga algo primero. Primero Dios, que Dios dé los pasos por nosotros. Eso significa una paz incomparable. Allí mismo en Juan, es el pasaje que les mencionaba, Juan 14, versículo 27. Estos pasajes deben anotarlos. Juan 14, 27, dice así la palabra de Dios. Juan 14, 27, se lo leo, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. En Filipenses 4:7, el Señor Jesucristo dijo que nos daría una paz que aún nosotros no podemos razonar, no la podemos entender. En Jeremías 29:11 dice que Él está con nosotros también. Ahora hay un himno que dice: porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. ¿Lo recuerdan ustedes? Porque Él vive, porque Cristo vive, porque Cristo se levantó de los muertos, porque Cristo tiene el poder de la resurrección. Porque Él vive, ya no hay temor. Los apóstoles corrieron, los apóstoles huyeron, los apóstoles estaban amedrentados. Tenían miedo, había temor, pero cuando Cristo vivió, entonces todo cambió. Cuando Cristo resucitó, todo cambió. Salieron a predicar con fuerza, con poder, con convicción, con seguridad, porque Cristo estaba vivo. Entonces, si Cristo está vivo, tú debes de cambiar y yo debo de cambiar la manera en cómo vemos las cosas, hermanos. Dios da paz a las personas que meditan las cosas de Dios, según Isaías 26. Y esta es la misma paz que predicamos y compartimos. Amén, hermanos. Punto número 4. No solo Cristo nos da su paz, la resurrección también significa que tenemos propósito en esta vida. Tenemos propósito.
La resurrección de Cristo nos da esperanza, nos da significado, más allá de lo que podamos nosotros lograr en esta vida. Qué tremendo, ¿verdad? Saber que si en esta vida nosotros no tenemos nada, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué es lo que tenía él materialmente? Nada. El apóstol Pablo, ¿verdad? Nada. Murió sin nada, pero murió con todo a la misma vez. Murió con Cristo. Ojalá si en esta vida no alcanzamos a lograr nada, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Todo. Porque lo encontramos a Él. Pablo dijo, si en esta vida tenemos confianza en Cristo, lo tenemos todo. ¿En quién confías tú? ¿Confías en Dios? ¿Confías en Cristo? Significa que nuestra predicación es verdadera entonces, porque si Cristo resucitó, entonces tenemos propósito. Significa que somos testigos verdaderos, no falsos. Somos testigos verdaderos. Significa que nuestra fe es correcta, no es vana, no es hueca, no es nula, es correcta. Significa que somos dignos de significa que no somos dignos de conmiseración, somos dignos más bien de imitación, de admiración los cristianos, de que se nos admire. ¿Por qué? Por nuestra fe que tenemos, por nuestra confianza en Dios, por nuestra certeza de cómo vivimos nuestras vidas alineadas a los principios bíblicos. Si Cristo resucitó, tenemos propósito, hermanos. Significa entonces que estamos en esta vida y en esta ciudad, en esta iglesia, en esta misión, en esta iglesia que queremos fundar, Casa sobre la Roca, por medio de la gracia de Dios, con un propósito. Dios nos tiene aquí con un propósito. Y ese propósito es ser luz a la gente que no conoce, hermanos, de su amor, de la salvación de Cristo. Porque si Cristo Jesús vive, entonces nosotros tenemos propósito. Y el propósito es vivir para Dios, servir al Señor. Entonces, si Él vive, esa es la poderosa razón que puede hacer la diferencia en la vida de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Significa que tenemos poder para predicar el Evangelio. Significa que ya no soy débil y ya no estoy confundido. Ahora tengo todas las razones para vivir seguro y confiado, hermanos. No, ¿cuánto significa la resurrección para nosotros, hermanos? Si yo solo estoy dando el borde, ¿verdad? O a lo mejor una cosita pequeña de lo que la resurrección significa para nosotros. Así que tenemos propósito, porque la resurrección de Cristo es verdadera. Y la resurrección de Cristo debería afectar cómo nosotros enfrentamos la soledad. Luego yo me encuentro cristianos que se sienten, ¿verdad?, tristes, se sienten solos. Recuerden lo que Cristo dijo. El Señor Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo son palabras, son verdades. Y si Cristo está conmigo todos los días, si yo no tengo a nadie, si yo estoy solo, y si entiendo que Cristo resucitó, entonces, hermanos, los buenos, los malos, los días felices, los días no felices, Cristo está conmigo. Yo tengo victoria porque sé que Cristo está conmigo. Tengo victoria sobre la soledad, ¿verdad? Ya no hay más. Cristo está conmigo. Está por encima de todas las cosas. También el propósito debería afectar nuestro andar diario con el Señor. ¿Cuántos creyentes se sienten muy confundidos hoy en día? Miserables. Siempre profesando creer en el Señor Jesucristo resucitado, pero su vida contradice su fe muchas veces. Para mí, muchos cristianos que se dicen llamar cristianos viven como si Cristo estuviera en realidad muerto, si Cristo no hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque siempre andan cabizbajos, desanimados, tristes, desalentados, como si Cristo estuviera en la tumba. Pero Él vive, hermanos. Cristo está vivo, y si Él vive, eso debe de afectar mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera hasta de caminar. En Juan 11, Cristo le dijo a Marta, Marta le dijo a Cristo, yo sé que resucitará, hablando de Lázaro, en la resurrección en el día postero. Y Cristo le contestó, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo le está diciendo a Marta, Cristo le está dando el reto de creer en la resurrección el día de hoy.
hoy. La resurrección es hoy, no solo en un futuro, no solo es una doctrina, no solo es un entendimiento mental, psicológico. La resurrección tiene que ver con una persona, es Cristo. Y si Cristo está vivo, entonces Él vive en nuestro corazón. Entonces eso debería de cambiar mi manera de vivir diario, hermanos. Nada tiene más importancia en la vida para el cristiano, nuestra vida eterna, que entender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también debería de afectar mi servicio al Señor. Mi servicio al Señor no es en vano, porque si Cristo resucitó, entonces dice Pablo en 1 Corintios 15:58, el servicio que usted hace, hermano, lo que hace para Dios, en su iglesia, en la calle, en la comunidad donde se encuentre, un día Dios lo va a recompensar. Dios un día recompensará a los suyos. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de los suyos. Tal vez el pastor sí se olvide. Tal vez su esposo y sus hijos se olviden de su sacrificio. Tal vez sus padres se olviden de todo lo que usted ha hecho por sus padres. Pero Dios no se va a olvidar. Dios todo lo toma en cuenta. Dios sabe lo que uno hace para su obra. Algunos sin saber, dice la palabra de Dios, sirviendo, hospedaron ángeles en Hebreos 13. Algunos hospedaron o siguen hospedando a siervos de Dios, a ángeles, sin saberlo. Porque lo hicieron sin murmuración, sin quejas. Entonces, si creo que Cristo resucitó, debe afectar mi servicio al Señor. Debo de servir más, debo de entregarme más, debo de dar más para el Señor. Significa que el ministerio que realizo es importante. Que debo de seguir adelante porque un día Cristo vendrá por nosotros y me pedirá cuentas por lo que estoy haciendo. Significa que lo que tú haces enseñando a los niños, dirigiendo, limpiando, lo que sea, es importante para Dios, hermano, hermana. Significa que lo que hago sí importa. Que Dios lo toma muy en serio. Y si Dios lo toma muy en serio, entonces ¿quién soy yo para no tomarlo en serio también? Entonces debería afectar mi servicio al Señor. Por yéndome al final, termino en 5 minutos. Les doy el último punto. La resurrección de Jesucristo significa una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. En Marcos 16:7, vean lo que dice, algo muy interesante. En Marcos 16:7, este es el único pasaje en la escritura de los 4 evangelios que se menciona esto. Marcos 16:7. Vean qué interesante lo que dice el Señor Jesucristo. Marcos 16:7 dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Hay un mensaje para Pedro aquí en este pasaje. Y la resurrección de Jesucristo significa, el último punto es una segunda oportunidad. Es lo que significa para cuando Cristo resucitó. Todo lo debemos de ver como una segunda oportunidad. Cristo le manda un mensaje específico a Pedro para animarlo. Y le dice, Pedro, estoy vivo. No pasa nada, Pedro. Sé que me negaste 3 veces. Hasta maldeciste, Pedro. 3 veces me negaste. Pero Pedro, estoy vivo, no pasa nada, todo está bien, incluso Pedro está todo mucho mejor. No importa entonces, cristiano, cristiana, hermano, cuántas veces hayas negado al Señor. No importa cuántas veces le hayas fallado al Señor. No importa la edad que tengas, no importa de dónde vienes, en dónde estuviste o dónde has estado. Lo que importa es que estás aquí hoy escuchando la palabra. Y Cristo te dice, hay una segunda oportunidad para ti. Hay gracia. Hay misericordia, hay perdón, hay restauración. Y es lo que significa la resurrección, que Cristo nos da una segunda oportunidad a todos. ¿La aceptarás? ¿Estarás dispuesto a rendirte a Cristo Jesús? Y decirle, Señor, perdóname, aquí estoy, rindo mi vida a ti, me entrego a ti.
Señor, dedico todo a ti. Me arrepiento de en dónde he estado, Señor. Puedes servirle si quieres. Si lo amas lo suficiente para decidir hacerlo. Porque el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y no le preguntó una vez, no le preguntó dos, le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Dijo, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas, sígueme, Pedro. Así el Señor te dice a ti, ¿me amas? ¿Me amas lo suficiente para entregar tu vida a mí? Ahí está la segunda oportunidad. La resurrección de Cristo significa una segunda oportunidad. Así que, lo que tú crees en cuanto a la resurrección de Cristo, afecta la perspectiva, su filosofía, pero también debe afectar mi vida cotidiana, lo que yo hago a diario. Sin la resurrección, todas las cosas que acabamos de mencionar son vanas y sin sentido. Carecen de valor, carecen de significado. Entonces la resurrección de Cristo establece la diferencia entre el cielo y el infierno. Hay una resurrección y Cristo resucitó de entre los muertos. Amén, hermanos. Yo le invito a usted cristiano que me está escuchando, a que tome una decisión y tome la decisión de rendir su vida a Cristo y de entender que la resurrección de Jesucristo debería afectar nuestras vidas de una manera positiva, de una manera a querer hacer más para Dios, a vivir para Dios, a brillar la luz de Cristo. Les invito a orar en este momento. Padre nuestro, en el nombre de Cristo, habla a los corazones de todos los oyentes. Permite que tu palabra llegue aún más allá de lo que nos podemos imaginar y toque las vidas de muchas almas, de muchas personas que necesitan escuchar que tú eres un Dios vivo, que tú venciste la muerte y tienes el poder para transformar las vidas. En el nombre de Jesucristo te doy gracias y te lo pido. Amén y amén. Si usted escuchó este mensaje por primera vez y desea más información, escríbanos, pónganse en contacto con nosotros. Si usted ya tiene tiempo escuchando la palabra de Dios, amén, qué bueno que nos escuche. Espero que este mensaje haya sido de bendición en este día de resurrección. Muy bien, el tiempo se nos ha ido, gracias por escucharnos. Queremos animarles a seguir estudiando la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, y estar en contacto con nosotros. Para los que son parte de Casa sobre la Roca, queremos invitarles a diezmar, a ofrendar. Ahí está la página de la iglesia para que entren ahí, ofrenden, den sus diezmos y ofrendas. Y si no, más fácil también pueden usar el número, mandar un texto, seguir las instrucciones y también pueden fácilmente dar sus diezmos y ofrendas a Casa sobre la Roca. Ahí está nuestra página de Facebook también, que la pueden ver y tener más información de lo que está pasando, lo que estamos haciendo. Por último, recuerden, a las 10 el pastor Lorenzo va a estar predicando y conéctense en la iglesia Bautista Manuel para que puedan escuchar la enseñanza también del pastor Lorenzo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición estar con ustedes. Cuídense mucho, obedezcan las instrucciones, recomendaciones de la gente de autoridad y así, ojalá primeramente nuestro Dios, salir pronto de esto y seguir predicando su palabra hasta que Él nos llame a su presencia. Que el Señor los bendiga. Gracias. Estamos en contacto. Pronto espero verles a todos, si no por teléfono, hablar, por videollamada y poder así comunicarnos. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Estamos en contacto. Bendiciones. Muchas gracias.